Hola, ¿qué tal? ¿Me escuchan? Sí, perfecto, muy bien, muy buenas tardes a todos los hermanos y hermanas. Es para mí un gusto, un placer, un honor estar aquí entre ustedes y poder compartir la palabra de Dios para la edificación de la iglesia, los cuales son ustedes, y para la gloria de Dios. Entonces, vamos a pedirle a Dios esta mañana que nos guíe, que sea su Espíritu Santo guiándonos a convicción de pecado y a toda verdad, porque es ahí donde queremos estar. Y se nota un poquito, está un poco oscuro, pero bien, oremos. Padre amado que estás en los cielos, te damos gracias por el día de hoy. Ayúdanos a entender de que cada minuto, cada segundo de existencia dependemos de ti, para cada respirar. Sin ti no tenemos nada, pero contigo lo tenemos todo. Contigo lo tenemos todo, Dios. Entonces ayúdanos a entender esto, ayúdanos a vivir, a buscarte, a buscar tener más intimidad contigo, a conocer más de ti y a adoptar la mente de Cristo para ser verdaderos cristianos, te pedimos. Bendice a tu iglesia en esta mañana, danos entendimiento, abre los ojos de nuestro corazón, de nuestro entendimiento, para no solo aprender, pero sino también actuar en tu palabra, te pedimos. En el nombre de Jesús, amén. Bueno, yo me salté aquí en medio de esta serie, gracias al pastor Nico por la invitación y tener este honor nuevamente de compartir con ustedes. A todo motor, y a veces mi esposa dice que hablo muy rápido y me lo tomo bien en serio, ¿no? A todo motor, pero voy a intentar bajarle un poquito las revoluciones esta mañana, ir un poco más lento y ver hasta dónde llegamos con la prédica de hoy día. Entonces, Dios quiera que podamos terminar todo, porque es un material bastante denso. Pablo, cuando escribía hasta sus epístolas, sus cartas a los creyentes, le metía mucho amor, le metía mucha sabiduría, inspirado por Dios, por el Espíritu Santo, pero le metía mucha información. Entonces cada versículo, se puede extraer mucho de cada versículo, pero veamos hasta dónde llegamos. Para empezar a saturarnos del texto, lo vamos a leer completo y de ahí vamos a ir desglosando. Pero antes de eso, déjenme darles un poquito de mi trasfondo, un poquito de mi testimonio para que sepan quién es, un poquito más de la persona que está aquí delante de ustedes, dando este sermón, para que podamos conocernos un poquito más. Bueno, yo vengo de una familia misionera, yo crecí en Bolivia, el español fue mi primer idioma, yo aprendí el inglés recién cuando vinimos aquí a Illinois, hice cuarto y quinto básico aquí, y ahí aprendí inglés, y de ahí volvimos a Bolivia. Pero crecí allá, tuve el privilegio de tener una familia creyente, una familia muy amorosa, que me instruyeron en los caminos de Dios. Yo crecí con ese amor y con esa instrucción, ¿no? de conocer a Cristo. Sin embargo, después de terminar el colegio en Bolivia, fui a Minnesota a estudiar la Biblia por 2 años. Y después de estudiar la Biblia por 2 años en un instituto bíblico, comencé aquí en Joliet Junior College a ir a la universidad, donde saqué un pequeño associates. Pero ahí yo me metí a pensar y a filosofar, empecé a leer a muchos filósofos y empecé a dudar de mi fe cristiana. Empecé a tener lo que los psicólogos llaman disonancia cognitiva. Disonancia es cuando no hay consonancia, ¿no? Cuando hay conflicto de creencias. En mi mente yo tenía una vida y estaba en discrepancia con mi otra vida, ¿no? Entonces vivía en el mundo, pero también en la iglesia, y empecé a dudar de mi fe, hasta que llegué a un punto en el que les dije a mis padres, a mi papá y a mi mamá, que ya no me consideraba cristiano, que yo ya no podía creer en estas fábulas de la Biblia. ¿Qué es esto de una serpiente que habla? O sea, no, estamos en pleno siglo XXI y ustedes quieren que me crea todas estas cosas. Entonces, más o menos tomé una actitud escéptica, me volví un escéptico extremo y me convertí en un agnóstico extremo también. El agnóstico es como Sócrates, que decía, solo sé que nada sé, ¿no? Es diferente del ateísmo. El ateo dice, no, Dios no existe. Pero el agnóstico toma una postura un poquito más honesta y dice, no sé. Entonces me convertí en un agnóstico y un escéptico extremo, es decir, alguien que dudaba, ¿no? No creía que la fe era suficiente para satisfacer mi curiosidad innata de la mente científica que había empezado yo a adoptar. Entonces voy a entretejer y conectar esto un poquito con la prédica ahora, porque los creyentes de Corinto
a quienes estaba escribiendo Pablo eran filósofos griegos. Los griegos se gloriaban mucho en la filosofía y en su entendimiento. Ellos decían, conócete a ti mismo. De ahí salió Platón, Sócrates, Aristóteles, todos esos pensadores, igual que trataban de investigar la naturaleza de la existencia, el psiqui. Ellos buscaban mucho la virtud a veces, la perfección del cuerpo humano. De ahí sale la palabra arete, ¿no? El arete que usan las mujeres, literal significa virtud, el arete. Entonces estas eran personas pensadoras, pero al llegar la cristiandad o la fe cristiana a ellos, empezaron a tener problemas, porque si bien muchos creyeron y adoptaron la fe cristiana, pero aún dentro de ellos eran muy carnales, eran muy filósofos, muy pensadores, y tenían discrepancias con la doctrina sana que Pablo había recibido. Como ustedes saben, Pablo se convirtió de camino a Damasco para perseguir y matar a los cristianos, y Jesús se le presenta con una luz luminosa, él queda ciego, pero de ahí él va unos años y se junta con los discípulos, con los apóstoles, donde ahí los apóstoles le dan la verdad y una doctrina sana del evangelio. Él ahí recibe toda la instrucción. Entonces él la tenía más clara y él está aquí ahora instruyendo a los creyentes griegos de Corinto que estaban por todas partes con su carnalidad, con sus filosofías. Entonces yo me siento identificado cuando leo, y me siento desafiado también de cuando Pablo viene aquí y les dice a los creyentes en Corinto que no confíen en las palabras de los hombres, en la sabiduría humana, sino que confíen en el poder de Dios, en el poder del Espíritu Santo. Entonces es un desafío para mí también, a mí que me gusta la filosofía y que era un adicto del entendimiento. Leonardo da Vinci, el famoso renacentista, inventor, pintor que pintó la Mona Lisa y la Última Cena de Cristo, famosas pinturas. Él decía, no hay placer más noble que el entender, que el entendimiento, ¿no? Entonces yo me basaba en eso y yo tengo mucho placer en tratar de entender las cosas. Y creo que Pablo también tenía ese deseo. Entonces, sin mayor preámbulo, entremos tal vez para completar la historia antes de eso, para cerrar el ciclo de mi testimonio, yo les dije a mis papás que iba a entrar en una búsqueda de la verdad, que yo iba a ir donde me lleve la evidencia, que iba a leer sobre la historia, iba a estudiar la ciencia y no me cerraba a lo que me lleve la evidencia. Y para no alargar la historia, la evidencia me llevó a Cristo. Y es más, es algo sobrenatural, ¿no? O sea, porque al final Dios, Él es el que te prende el foquito. O sea, estaba ciego y luego lo ves. Es como que la evidencia estaba toda aquí delante tuyo, en el sol, en las estrellas, en el universo. Y hasta que Dios no te enciende el foquito de la fe, pues no lo ves. Entonces, gloria a Dios, yo puedo decir que estaba ciego y ahora veo, gracias a Cristo, al Espíritu Santo que se reveló a mí. Y es ahí donde me encuentro ahora, agradecido de estar nuevamente en el rebaño de la fe, de la cristiandad, glorificando a Dios. Entonces así se encontraban muchos de los corintios, con dudas, con filosofías, con todos estos discursos. Entonces, vamos a saltar, si pueden por favor, vamos a ir directo al desglose, porque si ahorita leemos todo, nos va a tomar un tiempo. Si pueden ir hasta la diapositiva que dice, oremos, por favor. Porque ahí volvemos a desglosar. Ahí, entonces, le pedimos a Dios que nos dé entendimiento para poder entender las Escrituras, enseñarlas y recibirlas, y veremos hasta dónde llegamos. Muy bien. Así que, hermanos, cuando fui a vosotros para anunciaros el testimonio de Dios, no fui con excelencia de palabras o de sabiduría, pues me propuse a no saber entre vosotros cosa alguna, sino a Jesucristo y a este crucificado. Y, muy bien, ¿qué significa conocer a Cristo? La siguiente, por favor. ¿Qué significa conocer a Jesucristo y a este crucificado? ¿Qué representa la cruz? ¿Y cuál es el significado de Cristo crucificado? Es algo muy profundo y conlleva la profundidad del universo mismo. Siguiente. Aquí tenemos una pequeña lumbrera que resalta. En la siguiente diapositiva, por favor. Es una pequeña lumbrera, tiene una forma de cruz. ¿Qué representa la cruz?
Muchas personas fueron crucificadas, si pueden poner la siguiente, pero hay algo que hace la cruz de Cristo especial, porque Cristo está ligado a su resurrección. Entonces, ¿qué es la cruz? Sino un punto de intersección, es un símbolo muy profundo y Dios no hace nada con coincidencias, o sea, sus coincidencias son planeadas y premeditadas. Y cuando Él escoge la cruz como símbolo de sacrificio en el cual su Hijo iba a ser sacrificado, es un punto de confluencia, un punto de intersección entre el plano divino, Dios descendiendo, el Verbo hecho carne para vivir entre nosotros, y el plano terrenal o el plano horizontal en el cual nosotros existimos. Entonces Dios desciende y en Jesucristo el Verbo se hace carne y toma la forma de ser humano y de hombre. Entonces tenemos un punto de intersección en el cual Dios se encuentra con nosotros. 1 Corintios 2:2. La cruz de Cristo sería tan solo una cruz más si no estuviera ligada a la resurrección. Es la resurrección la que hace que la cruz de Cristo tenga significado, y ese significado tan profundo como el universo mismo. 1 Corintios 2:3. Y estuve entre vosotros con debilidad y mucho temor y temblor, y ni mi palabra ni mi predicación fue con palabras persuasivas de humana sabiduría, sino con demostración del Espíritu y de poder. Entonces, ¿dónde reside el poder del Evangelio de Jesucristo? Si leemos Zacarías 4:6, dice: entonces respondió y me habló diciendo: esta es palabra de Jehová a Zorobabel, que dice: no con ejército ni con fuerza, sino con mi espíritu, ha dicho Jehová de los ejércitos. Y Salmo 127:1: si Jehová no edificare la casa, en vano trabajan los que la edifican. Si Jehová no guardare la ciudad, en vano vela la guardia. Entonces, el poder del Evangelio está en el Espíritu de Dios. Divorciados del Espíritu de Dios, divorciados de Dios, nada podemos hacer. Es más, en este momento estamos respirando y existiendo por gracia y providencia de Dios. 1 Corintios 2:5. Para que vuestra fe no esté fundada en la sabiduría de los hombres, sino en el poder de Dios. ¿Sobre qué está fundada tu fe? O mejor dicho, ¿sobre quién está fundada tu fe? La misma epístola de Corintios, un capítulo más allá, en el 3:11, capítulo 3, versículo 11, dice: porque nadie puede poner otro fundamento que el que ya está puesto, el cual es Jesucristo. Y hay otro versículo curioso que a veces lo leemos y no lo entendemos, Apocalipsis 13:8. La segunda parte de ese versículo habla sobre el Cordero de Dios inmolado desde el principio del mundo. Otra versión dice: el Cordero de Dios inmolado desde la fundación del mundo. ¿Qué hacía el Cordero de Dios inmolado en la fundación del mundo? Aquí es donde quiero que empiecen a estirar su cosmovisión y hacerla más grande. Jesucristo no solo fue una persona, el Hijo de Dios que vino hace 2000 años y murió en una cruz y tuvo un pequeño nicho en la historia, sino Cristo es la totalidad del universo. Él estaba ahí en el principio fue el Verbo, y el Verbo estaba con Dios, y el Verbo era Dios, y por medio de Él fueron hechas todas las cosas, y Él estaba ahí. Cuando llegó la oscuridad, Dios fue el primer misionero que entró a la oscuridad y dijo que sea la luz. Cristo dijo: yo soy la luz del mundo, en Juan 8:12. Entonces ahí estaba el Cordero de Dios inmolado desde la fundación del mundo. Lo vemos también en temas por todo el transcurso del canon bíblico. Lo vemos en el Pesaj, que es cuando el ángel de la muerte en Egipto viene y salta por encima de las casas de la gente que había cubierto sus puertas con la sangre del Cordero, ¿no? Entonces es algo trascendental que transciende todo el continuo de espacio y tiempo. Desde la fundación del mundo, Cristo estaba ahí trayendo vida y dando orden a la entropía de un universo en caos, desordenado y vacío. 1 Corintios 2:6. Sin embargo, hablamos sabiduría entre los que han alcanzado madurez. Y sabiduría no de este siglo, ni de los príncipes de este siglo que perecen,
Mas hablamos sabiduría de Dios en misterio, la sabiduría oculta, la cual Dios predestinó antes de los siglos para nuestra gloria. ¿Cuál es este misterio del cual habla Pablo? A Pablo le gustaban los misterios, y cuando dice sabiduría oculta no está hablando de esoterismo, ni cosas que tú tienes que entrar a un club o a una secta para que te den más información, porque en la cristiandad la verdad está a la luz, está aquí para que todos la vean. No tienes que subir de nivel como en la masonería ni nada. Pero, sin embargo, el que quiere buscar entendimiento y entender más las verdades del Evangelio, tiene que buscar indagar como lo hacía Pablo. A Pablo le gustaba leer sus manuscritos, sus libros y encontrar estas conexiones entre el Antiguo y Nuevo Testamento y estos misterios de Cristo, como cuando Jesús estaba, después de resucitado, yendo a Emaús, hablando con dos de sus discípulos que no lo reconocían, y él empezó a hacer todas estas conexiones entre el Antiguo Testamento y ellos, su corazón ardía dentro de ellos al entender las Escrituras y los misterios revelados por medio de Jesús. Y esto es lo que nosotros también tenemos que hacer. No lo voy a leer todo, pero en Efesios 3, 1 al 7, Pablo menciona la palabra misterio 3 veces. A él le gustaba tratar de entender los misterios del Evangelio. En Romanos 5, 14, no obstante, reinó la muerte desde Adán hasta Moisés, aun en ellos que no pecaron a la manera de la transgresión de Adán, el cual es figura del que había de venir. Otra versión dice que Adán era un tipo del que iba a venir, un arquetipo. Arquetipos son figuras que se repiten, patrones que se repiten en la historia, y Adán era un arquetipo de Cristo, era una figura del que había de venir. Ese es un misterio. Y lo podemos ver aquí en Efesios 5, 31 y 32, donde Pablo cita Génesis 2:24 y dice: por eso el hombre dejará a su padre y a su madre y se unirá a su mujer, y los dos serán una sola carne. Grande es este misterio, dice Pablo, pero más yo digo esto con respecto de Cristo y de la iglesia. Entonces, como pueden ver, Dios en el Antiguo Testamento, en Génesis 2:24, ya estaba demostrando su plan para la humanidad en una unión tan mundana como la unión de un hombre y una mujer, que representa una verdad más profunda, porque cuando un hombre y una mujer se unen para reproducir en el amor de Dios, en ese matrimonio, en la esencia del matrimonio, se da este gran misterio que los dos literalmente se convierten en una sola carne. Todos aquí somos testigos de eso, a menos que alguien haya salido del laboratorio o algo así. Pero todos aquí hemos llegado por la unión de un hombre y una mujer. Y si yo intento ahorita agarrar uno de ustedes y sacarle los genes del padre y de la madre, pues no lo voy a lograr, porque es una unión indivisible. Es por eso que Dios odia el divorcio. Yo sé que a veces se da en un mundo caído, a veces tenemos problemas, pero el plan de Dios es una unión indivisible con la humanidad, y eso es lo que representa la unión del hombre y la mujer. Es la unión entre Dios y la humanidad redimida, que es la iglesia, porque es Cristo y la iglesia. Cristo representa a Dios en la tierra, es el Hijo de Dios, y la iglesia es su novia, y los dos llegan a ser una sola carne por medio de Cristo. Entonces ahí tenemos estos misterios que Pablo le gustaba desglosar. Ahí tenemos el matrimonio, algo muy profundo, y de ahí viene la unión donde los dos se convierten en una sola carne. Continuamos, 1 Corintios 2:8. La que ninguno de los príncipes de este siglo conoció, porque si le hubieran conocido nunca habrían crucificado al Señor de gloria. ¿Por qué fue crucificado Cristo? No, en Isaías 53, 10 al 11, leemos que con todo eso Jehová quiso quebrantarlo, sujetándole a padecimiento. Esta es una profecía mesiánica. El profeta Isaías, mucho tiempo antes de que Jesucristo, antes de que el Verbo se haga carne, estaba profetizando sobre Jesucristo. Cuando haya puesto su vida en expiación por el pecado, verá linaje, vivirá por largos días, y la voluntad de Jehová será en su mano prosperada. Verá el fruto de la aflicción de su alma y quedará satisfecho. Por su conocimiento justificará mi siervo justo a muchos y llevará las iniquidades de ellos. Mateo 16, 21 al 23. Desde entonces comenzó Jesús a declarar a sus discípulos que le era necesario ir a Jerusalén y padecer mucho de los ancianos, de los principales sacerdotes y de los escribas, y ser muerto y resucitar al tercer día.
Entonces Pedro, tomándolo aparte, comenzó a reconvenirle diciendo: Señor, ten compasión de ti. En ninguna manera esto te acontezca. Pero él, volviéndose, le dijo a Pedro: Quítate de delante de mí, Satanás. Me eres tropiezo porque no pones en mira las cosas de Dios, sino la de los hombres. Aquí a Pedro le faltó expandir su cosmovisión. Unos versículos antes a él estaba llevándose el premio porque había respondido la pregunta correctamente. Cuando Cristo les pregunta: ¿quién dicen ustedes que yo soy? Pedro respondió: tú eres el Cristo, el Hijo de Dios. Muy bien, Pedro. Unos versículos más tarde, Jesús le está diciendo: apártate de mí, Satanás. ¿Qué es lo que pasó? A Pedro le faltó expandir su cosmovisión y ver que el destino de Jesucristo era la cruz. Era necesario porque es un microcosmos. Él tenía que ir a abrazar la cruz para nuestra salvación. Esa era la misión y la voluntad del Padre, como hemos leído en Isaías 53. Todo está conectado por medio de Cristo. ¿Cuántas veces nosotros, tal vez aún con buenas intenciones, así como las tenía Pedro, nos hemos encontrado oponiendo la voluntad de Dios en nuestra sabiduría, en nuestro entendimiento, pensando hacer lo correcto? Nos encontramos como Satanás, tomando el rol del adversario, como lo hizo Pedro, y tal vez nos merecemos a veces que Cristo nos diga: apártate de mí, Satanás, porque no tienen en mente las cosas de Dios, sino de los hombres. Entonces, que Dios nos dé discernimiento para buscar la voluntad de Dios. Lucas 22:22, a la verdad el Hijo del Hombre va según lo que está determinado, pero ay del hombre por quien es entregado. Este es otro misterio, ¿no? Es esta dicotomía, esta dinámica entre la providencia o entre la voluntad suprema de Dios y la voluntad del hombre. Porque dice que el Hijo del Hombre tiene que ir a la cruz como está determinado, pero hay de aquel hombre quien lo entrega, que fue Judas, ¿no? Entonces ahí vemos la responsabilidad individual de cada uno en nuestro libre albedrío, pero también vemos el determinismo de Dios. Es otro gran misterio, y teólogos y filósofos cristianos siguen debatiendo el tema hasta el día de hoy, el libre albedrío versus la predestinación. No vamos a entrar en eso. 1 Corintios 2:8, entonces, ¿por qué fue crucificado Cristo? Para cumplir la voluntad de Dios, la cual es nuestra salvación por medio de Jesucristo, por amor de su nombre y amor a la humanidad. Cristo tenía que llevar la cruz y morir en ella. Pero si hubieran sabido esto los príncipes, como dice en el versículo 8, nunca habrían crucificado al Señor de gloria. Sin embargo, Cristo tenía que padecer la cruz. 1 Corintios 2:9, antes bien, cosas que ojo no vio, ni oído oyó, ni han subido en corazón de hombre, son las que Dios ha preparado para los que le aman. Amén. 1 Corintios 2:9, Dios se revela a los que le aman y a los que le buscan de todo corazón. Esto lo vemos en Isaías 64:4, lo cual está conectado a este versículo, porque es una referencia de Pablo a este versículo. En Daniel 10:12 y en Jeremías 33:3. Voy a saltar el de Isaías directo al de Daniel. 10:12, entonces me dijo: Daniel, no temas, porque desde el primer día que te dispusiste tu corazón a entender y a humillarte en la presencia de tu Dios, fueron oídas tus palabras, y a causa de tus palabras yo he venido. A Daniel, en su humildad de querer entendimiento, de buscar entendimiento de Dios, se le reveló mucho, se le revelaron cosas profundas, y él inclusive hizo profecías sobre Alejandro Magno, cómo iba a dividir su reino entre 4 capitanes. Y es lo que Dios le muestra al alma o a la persona que está dispuesta a buscar la verdad. En Jeremías 33:3, perdón, creo que está al revés. Jeremías 33:3 dice: clama a mí y yo te responderé, y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Sigue siendo el caso. Busquemos de Dios, busquemos ese entendimiento más profundo para poder vivir vidas dignas del Evangelio. 1 Corintios 2, versículo 10, pero Dios nos la reveló a nosotros por el Espíritu, porque el Espíritu todo lo escudriña, aún lo profundo de Dios. Porque ¿quién de los hombres sabe las cosas del hombre, sino el Espíritu del hombre que está en él? Así tampoco nadie conoció las cosas de Dios, sino el Espíritu de Dios. Y esto es algo interesante porque cuando dice que fuimos hechos a la imagen de Dios, eso tiene muchas
puede ser analizado desde muchos ángulos, pero ¿qué significa ser hechos a la imagen y semejanza de Dios? Bueno, uno de los aspectos es ese. Al igual que Dios tiene exclusividad a sus propios pensamientos, cada uno de ustedes tiene exclusividad a sus pensamientos. Ahorita yo no puedo ver lo que ustedes están pensando. Tal vez están pensando, no sé, este güey habla mucho, ya se está por pasar, pero yo no puedo leerles la mente. Entonces, al igual que aquí dice que cada hombre tiene acceso a su propio espíritu, Dios tiene acceso. Sin embargo, Él se revela a aquellos que quieren conocerlo. Así como buscas intimidad con tu familia, con otras personas, conocerlos más, es la misma dinámica con nosotros y Dios. Para conocer a Dios debemos buscarlo y en humildad. Entonces, ¿por medio de quién se revela Dios al ser humano? Juan 16, 12 al 15 dice: aún tengo muchas cosas que deciros, pero ahora no las podéis sobrellevar. Pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará a toda la verdad, porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere, y os hará saber las cosas que habrán de venir. Él me glorificará, porque tomará de lo mío y os lo hará saber. Todo lo que tiene el Padre es mío, por eso dije que tomará de lo mío y los hará saber. Eso es Jesús hablando sobre el Espíritu Santo que venía para llevarnos a toda verdad, y es de lo que habla Pablo a los Corintios aquí, que es el Espíritu el que nos revela, no es una mente carnal ni humana. Entonces, Dios se revela a nosotros por medio de su Espíritu Santo, por medio de su palabra, y el Espíritu Santo nos lleva a toda verdad. Ya estamos llegando hacia el final, creo que me queda un poquito de tiempo, pero en el versículo 12, y nosotros no hemos recibido el espíritu del mundo, sino el Espíritu que proviene de Dios, para que sepamos lo que Dios nos ha concedido, lo cual también hablamos no con palabras enseñadas por sabiduría humana, aquí Pablo está redundando en ese tema, sino con la que enseña el Espíritu, acomodando lo espiritual a lo espiritual. ¿Cuál es la diferencia entre el Espíritu de Dios y el espíritu del mundo? Aquí podemos ver esta dualidad, esta dicotomía, esta separación de estos dos espíritus que no se mezclan como el agua y el aceite. En Efesios 2, 1 al 2, y Él os dio vida a vosotros, cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados, y en los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente del mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, el espíritu de Satanás, del anticristo, que opera en el mundo hoy y aún se lo ve trabajando. 2 Corintios 4, 3 al 4. Pero si nuestro evangelio está aún encubierto, entre los que se pierden está encubierto, y en los cuales el Dios de este siglo, Dios con D minúscula, cegó el entendimiento de los incrédulos, para que no resplandezca la luz del evangelio de la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios. Entonces el Dios de este siglo, el espíritu de este aire, el anticristo, Satanás, el adversario, está cegando el entendimiento de la gente, y es ahí donde nosotros tenemos que orar y interceder por aquellas almas perdidas y proclamar el evangelio para traerlos a la luz, así como nosotros estamos en la luz. Entonces, ¿cuál es la diferencia entre el Espíritu de Dios y el espíritu del mundo? En esencia, el Espíritu de Dios te lleva a la vida eterna y abundante aún ahora, y el otro espíritu te lleva a la muerte, porque te lleva al pecado y la paga del pecado es muerte. Eso es en esencia. 1 Corintios 2:14, ya estamos llegando a los últimos 3 versículos. Pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura y no las puede entender porque se han de discernir espiritualmente. Yo era culpable de esto. En mi mente natural, científica, escéptica, agnóstica, yo no podía entender esto y esto era locura. No entendía los arquetipos y los prototipos que Dios había escondido en el Antiguo Testamento, en el Génesis, que reflejan esos patrones, esos paralelos entre Cristo y Adán, por ejemplo. Pero sin embargo son cosas que tienen que ser discernidas por medio del Espíritu de Dios.
En cambio, el Espíritu juzga todas las cosas, pero Él no es juzgado de nadie. Porque ¿quién conoció la mente del Señor? ¿Quién le instruirá? Mas nosotros tenemos la mente de Cristo. ¿Cuál es la mente de Cristo? Y tal vez esta es la parte más importante, y si no se olvidan o si no se acuerdan nada más de esta prédica o de este sermón, quiero que se lleven esto, la mente de Cristo. En Filipenses 2:5, la palabra del griego phroneite, que puede ser traducida como mente, actitud o sentir. Quiero que tengan el mismo sentir que Cristo, la misma actitud que Cristo, la mente de Cristo. ¿Y cuál es esa mente? Lo vemos en Filipenses 2:5-8. Haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando la forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Imagínense eso, ese es otro gran misterio, cómo Dios, la fuente de toda vida, la fuente de todo ser, la vida misma, tomando la cruz y humillándose para experimentar la muerte, lo que experimentan los mortales, nosotros, hechos de carne y de polvo. Eso es humillación, pero Cristo lo tomó la cruz por nosotros. Por lo cual Dios también lo exaltó a lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos, en la tierra y debajo de la tierra, y que toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para la gloria de Dios Padre. Entonces aquí vemos una actitud, un modo de ser, un sentir, una mente que es muy diferente a la mente de Lucifer. Lucifer era egocéntrico, y lo que vemos que Lucifer hace en Isaías 14 y en Ezequiel 28, Lucifer se exalta a sí mismo, intenta ser como el Altísimo, y de ahí Dios lo manda a la profundidad del abismo. Cristo hace exactamente lo opuesto. Él se humilla al abismo y de ahí Dios lo exalta a lo sumo. Por eso Él está a la diestra del Padre. Y cada uno de nosotros puede adoptar cualquiera de esos modos de ser. Podemos llenarnos de orgullo, de soberbia, como Lucifer, intentar crear nuestra propia voluntad, o podemos tomar la mente de Dios, la mente de Cristo, y decir que se haga tu voluntad y no la mía. Es algo difícil de hacer, pero vale la pena. Entonces, ¿cuál es la mente de Cristo? Aquí es donde aplicamos la enseñanza a nuestras vidas, incorporamos a Jesucristo a nuestro ser y adoptamos la actitud o la mente de Cristo para ser verdaderos cristianos. Y eso toma fe, toma creerle a Dios, toma confiar en Él para poder actuar como verdaderos cristianos. Y en la creencia y en la fe, ahí está la clave, que Dios nos la otorga. Entonces, resumiendo, la sabiduría de Dios viene por medio del Espíritu Santo, no por sabiduría humana, no por carne, sino por el Espíritu mismo de Dios. El misterio de Cristo crucificado y resucitado es un microcosmos. Cristo hace 2000 años es un microcosmos del macrocosmos. Ese pequeño momento hace 2000 años en el cual Cristo vive, muere y resucita, que dividió la historia en antes y después de Cristo, es una representación del universo mismo en su totalidad. El Cordero de Dios inmolado desde la fundación del mundo, ahí comienza la historia. Entonces, tener esa cosmovisión más grande de que Cristo lo es todo. Y por último, adoptar esa mente de Cristo. Y para ser verdaderos cristianos, hay el dicho y el refrán dice, somos lo que comemos. ¿No es así? Cuando nosotros comemos algo, nuestro sistema digestivo agarra todas esas proteínas y demás vitaminas y las incorpora a nuestras células, se vuelven parte de nosotros. Y Jesucristo es muy interesante. En Juan 6 habla sobre comer su carne y beber su sangre. Cuando nosotros comemos y bebemos la sangre de Cristo y comemos su carne, estamos incorporando a Jesucristo a nuestro ser.
es decir, que llegamos a ser uno con Él. Es lo que tenemos que intentar hacer para llegar, si bien ya hemos recibido la salvación por fe, pero tenemos que crecer en nuestra santificación, tenemos que crecer en nuestro conocimiento y en cada día tratar de parecernos más a Él. Entonces, con esas palabras les dejo, queridos hermanos y hermanas. Espero que esta enseñanza de Pablo, por esta epístola de Pablo a los creyentes en Corintio, que nos sigue bendiciendo el día de hoy, que Jesucristo y su Espíritu Santo nos haya impartido algo que puede ser de edificación y útil para nuestro diario vivir. Que Dios los bendiga y oremos para cerrar. Padre nuestro que estás en los cielos, te damos gracias por estas palabras. Gracias, Jesucristo, que tus palabras son espíritu y son vida. Ayúdanos a incorporarte a nuestro ser, a adoptar tu mente, a adoptar tu actitud, a ser verdaderos cristianos, entrando a la oscuridad y resplandeciendo la luz, reflejando tu luz, a levantar al caído, a poder predicar tu palabra para alumbrar y ser lumbreras en la oscuridad, en medio de un mundo oscuro, que nosotros podamos ser parte del ministerio de reconciliación contigo y que nos uses para la gran comisión aquí en Judea, Samaria y hasta los confines de la tierra y hasta el fin del mundo. Te pedimos, oh Dios, que tu espíritu y tu amor crezca en nosotros. En el nombre de Jesús, amén.